todos están viendo mi pantalla. Sí, 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 están viendo tu pantalla, así que estamos ok. No sé por qué no me responde. Haz un clic en la pantalla y a partir de ahí te va a empezar a responder. Ok, perfecto. Bien, para comenzar me gustaría algo que imagino que en el mercado de ustedes y que ustedes son muy conocedores, de que el liderazgo es un tema del que se ha escrito mucho, del que se escribe mucho, que se estudia y se valora. Y como les decía hace unos minutos, mucho en la actualidad, dado bueno, las exigencias del mercado, las necesidades que tenemos. eh, Actualmente en nuestro país se está utilizando mucho el coaching en temas de liderazgo, tanto en lo personal, en un segundo. Bueno, les decía que en nuestro país se está utilizando mucho el coaching, tanto a nivel personal como a nivel de equipo, o sea, para desarrollar habilidades en una persona, habilidades de liderazgo, como para desarrollar habilidades de liderazgo en equipos gerenciales, de diferentes índoles. Ustedes ya están en el día 4 del entrenamiento, me compartió Sonia, por lo que están avanzados ya en la metodología. Como sabemos, desde el coaching, iniciamos proponiendo un encuadre. Y en todo momento, a lo largo del proceso, y fundamentalmente en el inicio, ayudamos a nuestro coachee a definir conceptos. Esto es importante para estar alineados y comprendiendo exactamente de qué hablamos, hablando el mismo lenguaje. Por este motivo, voy a comenzar compartiendo el concepto de liderazgo y conceptos básicos relacionados al mismo. Voy a mencionarle los pilares del liderazgo, según Joseph O'Connor. Les daré un breve pantallazo a lo que motiva a los colaboradores en el mercado actual, desde nuestra visión, desde nuestro mercado y desde lo que entendemos que también pasa en el mundo. Veremos la pertinencia de evaluar el liderazgo. Ahí nosotros tenemos una práctica interesante. Les voy a mencionar acerca de 2 herramientas que bueno, que si les resulta interesante seguirán investigando, podrán utilizar. Y finalmente voy a compartir con ustedes acerca de conceptos claves y 2 casos prácticos. Hay algo que realmente nos caracteriza en nuestra metodología y es la profunda relación y el profundo entrenamiento con la práctica, lo están viviendo. Tendremos un espacio final destinado a las preguntas que ustedes quieran formular y algo que me resultaría muy bueno, que hace unos segundos le pregunté a Alejandro sobre la posibilidad, es que ustedes participen cuando lo deseen en esta webinar, para que sea interactiva, más enriquecedora. Al no estarlos viendo, es como, es más, bien, se hace más ágil, más ágil. Bueno, con solo levantar la mano o escribir en el chat, como lo acaban de hacer con Alejandro, les vamos a poder dar la palabra. Te pido, Alejandro, que me ayudes con esto, porque, bueno, en una de esas yo estoy concentrada y no veo, me puedes dar una mano con eso. No hay problema, sí. Para ¿Se poder... está escuchando bien? Creo que sí, vamos a pedirle feedback. Si pueden levantar la mano o darnos un ok de que el audio va bien. Y para complementar la invitación de Karina, solo decirles si tienen posibilidad de enviarlo por el chat, va a ser más fácil organizarlo. A veces quizás las manos se confunden, pero podemos abrir el micrófono para que hablen y también desde luego leerlo del chat, así que lo que sea funcional. Si me pueden indicar al menos por el chat que quieren el micrófono, entonces eso me ayuda a no abrir el micrófono erróneo. Muy bien, Karina, entonces estamos ok. Sí, no sé qué le está pasando, está sin querer.
Bueno, entonces, como les decía, vamos a comenzar a definir liderazgo. Según el autor Richard Daft, en su libro La experiencia del liderazgo, él la define como la relación de influencia que ocurre entre los líderes y sus seguidores, mediante la cual las dos partes pretenden llegar a cambios y resultados reales que reflejen los propósitos que comparten. Es un libro muy interesante que la verdad que se los recomiendo. A destacar en esto es que en la actualidad es muy claro el hecho de que el líder es en función de sus liderados. Ellos son quienes los definen, le dan sentido a su posición y a su función. La relación entre el líder y los seguidores es interrelacional, es decir, es una relación mutua y es interdependiente, es decir, que hay una dinámica de mutua responsabilidad en el compartir de propósitos y principios con otros. Hay también mucha bibliografía y literatura al respecto, y la verdad que liderar con principios encarna y se relaciona con esto de liderar con valores que ustedes han visto en estos días de formación, cómo trabajarlos y cómo acceder a ellos. Alejandro, ahora podremos hacer esta encuesta. ¿Qué opinan acerca de si el líder nace o se hace? ¿Qué opinan ustedes? Claro, Karina, ahí va. Para poder participar simplemente hagan un clic en la opción que quieran en pantalla y vamos a ir compartiendo entonces lo que ustedes piensan. Vamos a darle unos segundos más. Así pueden volcar su parecer en la encuesta esta. Ok. Muy bien. Muy bien, Karina. Hasta aquí el 100% opina que el líder se hace. Bueno, maravilloso. A veces es controvertida esta opinión, genial, porque la realidad es que sí, también adhiero a esa convicción de que el líder se hace. Como dice Joseph, que sostiene que el liderazgo es una habilidad posible de desarrollar y por tanto es una habilidad que podemos aprender, y esto es realmente novedoso a veces para gente muy ilustrada y para gente con mucha experiencia. Por ejemplo, les puedo contar, recientemente en Montevideo tuvimos un entrenamiento que comenzó en enero, que fue mayoritariamente con personas que llegaron del exterior, y un empresario de gran trayectoria, director de una compañía, por tanto líder, alguien que además tiene una consultora que trabaja con capital humano, que está destinado a promover el desarrollo de las personas. Iniciando la certificación dijo que él consideraba que las personas tienen determinadas capacidades y que entonces no se les puede pedir lo que no pueden dar, ¿no? Una cosa así como acá se dice no se le puede pedir peras al olmo, y la verdad me impactó escucharlo. Es un ejecutivo joven, un ejecutivo de mucho impulso. Bien, entonces decidí dejarlo como un comentario, sí, le pedí que lo reafirmara en ese momento. Bien, cuando al finalizar la formación le consulté qué consideraba respecto a este punto, respecto a este comentario que le había hecho, este compartir, y su respuesta fue que en los 8 días, entre otras cosas, esto era algo que había cambiado drásticamente y que ahora consideraba que existía la posibilidad de entrenamiento y desarrollo. O sea, con lo que en definitiva su enfoque pasa a ser, como el de ustedes, en la potencia, en aquello que entrañamos cada ser humano y que bien podemos aplicar y desarrollar en base a realmente lo que nosotros queremos, establecemos y valoramos. El liderazgo es concebido así, como un objetivo en sí mismo. Ustedes tienen claro ya cómo trabajar con un objetivo. Probablemente ya trabajaban con objetivos, ahora con una visión y con nuevas herramientas.
en las cuales van a atender a principios, a considerar principios para que, bueno, para hacer que sean posibles de realización, para que realmente las personas nos encaminemos hacia ellos y los logremos. Desde la metodología que proponemos, ustedes están entrenando para ser expertos en esta, enmarcados en lo que es la estructura del coaching, que estarán remarcando una y otra vez con Sonia, van a poder facilitar que el coachee y ustedes mismos hagan realidad su objetivo. Y este objetivo, como decíamos, puede ser en sí el ser el líder exitoso. Como objetivo entraña la posibilidad de definirlo, tenerlo definido en parámetros que son importantes, y atención acá, que sea para la persona concreta y para la organización concreta. La persona sí va a poder acceder a ser consciente, y el tema de la conciencia es un concepto muy importante en coaching. Va a ser consciente de los valores que subyacen, que le confieren el sentido y esa energía de la que ustedes ya estuvieron hablando. Apoyándose Karina. Ahí perdimos el audio con Karina, vamos a ver. Karina. Es como si se hubiera cortado la conexión de ella. Vamos a guardar un instante a ver si recuperamos su conexión. Un segundito y disculpen, por favor. Van a poder aprovechar. Karina. ¿Sí, Alejandro? Tuvimos un gran bache de conexiones, como si hubieras perdido la conexión por un ratito. Desde... ay, perdón. Desde la conciencia, que la conciencia es un recurso importante para el coaching, un área importante para el coaching. Unas palabras después de eso. Bien. Perdón, sí, porque... ¿He hablado de valores y recursos allí? No todavía, era más que nada desde la conciencia. Es como, uno pretende hacer como un cassette, no rebobinar, pero sé que no es tan fácil, así que es en esa zona de la historia, puede ser un poquito más allá, un poquito más acá. El tema es que la toma de conciencia es tan importante durante todo el proceso, no sé, justo cuando lo seguramente cuando uno es consciente de los valores y de las creencias. Imagino que allí voy a retomar en esta parte. ¿Está bien ahí? ¿Me escuchan? En esta última palabra sí, antes se escuchaba un poquito más bajos. Ahora sí, en estas últimas palabras que dijiste. ¿Karina? ¿Karina? Creo que la volvimos a perder a Karina. Ayudando sí, acá me avisa que perdimos el audio. Sí. ¿Ahí volví? Ahí sí, ahí sí. Bien, les decía que no nos está ayudando la conexión y bueno, avancemos hasta donde podamos, donde a ustedes les parezca, y si ven que está siendo difícil, bueno, buscaremos una solución alternativa. Bien, hablaba entonces de la conciencia, es algo que va a estar presente, la toma de conciencia relacionada con todo el proceso, es esto de podernos conocer más nosotros mismos, y la voy a ir mencionando a lo largo de esta webinar. Les hablaba de ir buscando, ir siguiendo lo que es la estructura del coaching, tanto tal cual en lo que es el desarrollo del liderazgo, como lo van a hacer con cualquier otro objetivo. Bien,
Les comentaba también que en un punto ustedes dentro de la estructura del coaching van a estar buscando los recursos, van a estar viendo los recursos de lo que las personas disponen y si no van a estarlos buscando. Van a trabajar con creencias y con hábitos, cambios y cuando sea pertinente. Ya en los próximos días de la formación Sonia va a estar entrenándolos en esto. Ella es muy experta y le fascina este tema. Aprovechenla, les decía esto, aprovechenla. Bien, este proceso va a ser útil tanto para ser un nuevo líder, para cambiar un estilo de liderazgo que no es del todo funcional, o aún en aquellos buenos líderes que quieran elevar la performance y ser líderes exitosos sostenidos en el tiempo. Como ustedes saben, y desde el ámbito académico, como sé bien que muchos de ustedes son, el proceso de coaching supone aprender y conversaremos acerca de esta característica porque es un concepto al que le damos importancia y en el que coinciden diversos investigadores y estudiosos, así que como muchos de los que estamos en esta práctica, y lo visualizamos con clara importancia. Los seres humanos estamos dotados de capacidades para aprender, entre otras cosas, ¿no? También entrañamos esta posibilidad para generar crecimiento, desarrollo y aún más, trascendencia. Podemos simplemente aprender en aprendizaje de primer orden, o sea, vinculando lo que es la acción y el resultado, el estímulo y la respuesta. O podemos aprender generando cambios profundos. ¿Cómo? Mediando la reflexión y generando así este aprendizaje de segundo orden que trasciende a la acción-resultado para introducir el cuestionamiento al observador que somos y así da posibilidad a que el cambio del ser, al cambio de nuestra esencia. Este observador que lo fuimos construyendo a lo largo de nuestra historia, a lo largo de nuestras experiencias y que como tal estamos acostumbrados a responder de determinadas maneras, a hacer énfasis en determinados aspectos, a poder ver y no ver determinados otros. Ese ser que está siendo transformado ahora en cada uno de ustedes, en este proceso de formación, y que han visto en el triángulo de entrenamiento que les compartió Sonia, seguramente en el primer día. Este cambio de observador tiene que ver con la conciencia, con la autoconciencia, con el cambio de creencias también y de hábitos para el establecimiento de nuevos que sean funcionales, tanto al objetivo, al entorno y a la persona. Y podemos agregar acá, viene al caso, también el concepto de la ecología. ¿Vamos bien? Hola. Sí, está enseñando Bien, los Joseph feedback. Sí, O'Connor propone 3 pilares fundamentales del liderazgo en su libro. Okay. En su libro Liderando con PNL, como ustedes saben, nuestra metodología tiene una base importante dentro de lo que es la psiconeurolingüística, esto que le confiere realmente un sentido práctico orientado a la acción y al éxito. Les recomiendo leer este libro, es muy bueno, realmente se titula Liderar con PNL, tiene mucho de coaching también, y justamente enfocado a lo que es el liderazgo. Él propone 3 pilares, como ven allí, autoridad, conocimiento y ejemplo. La autoridad es referida a lo que es la posición que ocupa el líder. Y si nos ponemos a ver históricamente, antiguamente, el líder estaba orientado en aquello de lo que era el trabajo más manual, de lo que era más industrializado, lo que es la revolución industrial, y primaba todo esto del tema del trabajo manual y el modelo de Taylor, de mando, control, sanción. Ojalá esto estuviera hoy obsoleto, si bien si nos ponemos a mirar en las organizaciones y aún por momentos quizá en nosotros mismos, permanece esto y realmente es algo en lo cual debemos de tener una alerta, ya que las organizaciones hoy la autoridad lo que le confiere es la confianza.
la confianza que genera el líder, es la capacidad que evidencia, el que pueda decidir, el que reconozca a la otra persona y al esfuerzo, que facilite la innovación y que valorice y revalorice. Luego Joseph habla de conocimiento en tanto el decir lo que sabe, o sea, el compartir lo que sabe, como base de la formación, y algo que no alcanza solamente con el saberlo y el decirlo, sino que actualmente requiere motivación, la capacidad del líder de motivar a los seguidores, e indispensablemente requiere que genere inspiración, tanto para él mismo como para sus seguidores. Y esto implica e involucra el compromiso nuevamente del ser, del sí mismo. En el ejemplo, Joseph habla que esto corresponde a lo que son las acciones y aquello que hace que los seguidores quieran ser como el líder. Es el pilar de mayor fuerza, porque implica al líder en tanto ejemplo, en tanto modelo. Ustedes saben, ya lo habrán podido visualizar claramente, como también como coaches somos modelos para nuestros coaches. Y ahí está relacionado inevitablemente lo que es el ser, lo que es la sinceridad, la transparencia, lo que es la honestidad, y fundamentalmente muy importante la congruencia, esto de vivir lo que hablamos, influir y transformar a los demás, y así, y también a uno mismo, el líder a sí mismo. En esto es importante la fidelidad a los valores. Volvemos a los valores, a los principios de uno mismo y de la organización. ¿Cuántos de ustedes son líderes? ¿Cómo se visualizan en estos pilares? ¿Qué están haciendo en relación a cada uno? Estas y otras preguntas son importantes, que nos las hagamos con frecuencia para orientarnos en un cambio positivo. Y por supuesto, hagámoselas a los coaches para promover la reflexión propositiva y orientar. Bien, según Stephen Covey, las competencias vinculadas a los líderes exitosos son los líderes exitosos son personas que aprenden, que tienen vocación de servicio, que irradian energía positiva, creen en los demás, promueven equilibrio en sus vidas, consideran la vida como una aventura, son sinérgicos, se autorrenuevan. No vamos a hablar ahora de cada uno de ellos, los hemos ya venido mencionando y los seguiremos mencionando. Simplemente me pareció interesante compartir con ustedes cómo diferentes personas que realmente tienen un nombre y una trayectoria importante a nivel internacional, mundial, coinciden en estas competencias y en estos resultados referentes al liderazgo. Bien, el mercado actual exige que estemos atentos a lo que las nuevas generaciones valoran, dentro de lo cual está la flexibilidad, la orientación a resultados. Esto está muy vinculado con lo que es la calidad de vida. Antiguamente las personas de pronto, el trabajo era un fin en sí mismo y no lo es así. Aspiran a respetar sus valores, realmente quieren desplegarse. Buscan también la congruencia entre lo que la organización dice y la organización promueve, entre lo que la organización dice y lo que realmente hace y ofrece. Están atentos al cumplimiento de lo ético y me animo a agregar que muchos hoy por hoy cuidan la ecología. Al menos en nuestro país les podría decir que esto es un valor que está siendo cada vez más cuidado. Aspiran a desarrollarse, a crecer, y por eso valoran los planes de carrera y la capacitación. Quieren realmente pertenecer a organizaciones que valoran la creatividad, la innovación, que realmente permiten el compromiso,
que se comprometen con la persona y entonces facilitan el compromiso de las personas y el aporte personal, profesional, laboral. Ahora, ¿qué pasa cuando un líder tiene alta rotación, entre ellos aquellos que han sido calificados como talentos? Ok, acá y en la práctica lo van a poder visualizar. Y les sugiero que cuando identifiquen en sus clientes, en ustedes mismos, estas situaciones, conecten con lo que las personas valoran, en ese caso concreto, y apuesten a los cambios que requieren para alinear a ello. Realmente es muy costoso cuando en las organizaciones se da una alta rotación, y más aún cuando la rotación está vinculada a talentos. En nuestro país esto hoy está siendo un embudo realmente importante, es un tema crucial en el que se está trabajando mucho, porque esto está siendo muy costoso y generando pérdidas económicas en las organizaciones, tiempo de entrenamiento perdido, tiempo de capacitaciones invertido. Bien. En este momento, desde mi perspectiva y experiencia, les podría decir que los líderes exitosos logran articular funciones de liderazgo y dirección. Son líderes en tanto lo que hemos dicho. Y también van asumiendo diferentes posturas de acuerdo a la estrategia que requieran. Y hay momentos en los que realmente tienen que ser administradores, tienen que ser directivos, y lo son, sin desconocer estas competencias y aptitudes importantes para mantenerse en un liderazgo propositivo y sostenido. Los líderes exitosos se orientan según la visión y la misión. La visión y la misión de la organización, por supuesto, pero no solamente esto que de pronto es un cliché o un texto que de pronto hay que repetir frente a una visita del exterior. No, a la real, a la que realmente es sentida y vivida por las personas que componen esa organización. Y a la de cada uno, a la de cada persona. Esto es el fundamento de la estrategia y de las tácticas que van a estar usando para el cumplimiento de la misma. Los líderes exitosos se comunican desde lo propositivo, en los diversos canales, en los formales, en los informales, en el corrillo, en el comentario de unos a otros, en el silencio, en lo que se dice y en lo que no se dice, en lo verbal y en lo no verbal. Ustedes sabrán que realmente la palabra tiene una incidencia de menor impacto que todo lo que es la comunicación no verbal. Está el famoso ejemplo de cuando alguien hace un obsequio y la otra persona le dice que lindo, pero en realidad todo su gesto y toda su indicación no verbal es que el regalo no le gustó, y aún nosotros mismos cuando lo hemos podido hacer en alguna oportunidad sonamos no creíbles. Los líderes exitosos motivan y se automotivan para la acción, y en esto crean valor, en esto de poder estimular realmente el desarrollo, estimular el cumplimiento de objetivos, estimular y motivar para realmente vivir los principios y los valores. Y obviamente generan acción, y en esto también vamos a vincular lo que es la acción. Sin acción no hay coaching. Entonces nosotros como coaches vamos a promover líderes que accionen y que generen que sus seguidores también actúen. En esto se crea valor, en esto cumplimos con lo que es importante en estas nuevas generaciones y también en muchos de nosotros que nos estamos atreviendo a vivir con esta calidad de vida. Los líderes exitosos entrenan para la calidad y mejoran la productividad. Por supuesto que importa la facturación, por supuesto que importa el cumplimiento de objetivos, pero no a como de lugar, sino con calidad, con la ética de la que mencionamos. Y así es que mejoran la productividad y obtienen resultados aún mayores de los que se habían propuesto. Los líderes exitosos lideran desde el ejemplo, el optimismo y la congruencia. Y así es que generan confianza. Hablamos ya de estos conceptos y recuerden que la confianza cuesta ganarla. Cuesta conseguirla. Y una vez que se establece, se pierde fácilmente. Y ahí está la vinculación nuevamente con este concepto de congruencia, con este concepto de decir, de vivir lo que hacemos. Los líderes exitosos
se posicionan en el presente y se centran en el futuro y en la transformación. No desconocen la historia, la utilizan como dato, la utilizan como aprendizaje, la utilizan para potenciar el futuro, para transformarlo, para definir desde este presente a dónde quieren estar y caminar hacia eso. No se centran en el pasado en tanto excusas, en la búsqueda de los porqués. Muy por el contrario, impulsan la transformación, el cómo, el cuándo, el hacia qué, a la trascendencia. Son hábiles y logran adaptarse. Realmente estamos en un mercado, en un mundo muy cambiante, muy vertiginoso, y realmente los líderes necesitan habilidad para lograr los objetivos, para lograr la competencia, para realmente, además de ser líderes, lograr que sus organizaciones lideren, que sus equipos lideren, y para adaptarse a estos mercados cambiantes. Deben promover también estas habilidades en sus seguidores. Los líderes exitosos son respetuosos y recurren a la sinergia de las diferencias. Y esto, al menos en nuestros mercados, ustedes podrán identificarlo en el suyo. Realmente hay muchas organizaciones que buscan personas iguales, que seleccionan personas iguales a los propios líderes. Otras, avanzadas por suerte, se dan cuenta y trabajan sobre el valor de las diferencias, porque realmente acá hay una sinergia muy importante que hace a la diferencia y a un posicionamiento muy fortalecido. Esto también es algo muy sencillo, como 1 más 1, 2. Si bien no es algo que se dé tan claro en la práctica, hay algo en lo que debemos apostar y ayudar, y así como ayudarnos como líderes también, a ser claros, a expresar qué exactamente queremos, tener claro nuestro objetivo para poder transmitirlo a los colaboradores, ayudar a nuestro coachee, que es un líder o que está queriendo serlo, a que tenga claro hacia dónde va a caminar. Y no solamente esto, sino cómo, el para qué y el cuándo. Muchas veces vemos en las organizaciones personas que realmente no están teniendo desempeño, no logran los resultados deseados, pero en realidad el tema está en la base, en que no exactamente se le transmitió qué es lo que se está esperando de ellos. Entonces realmente un líder exitoso sí hace esto, cumple el 1 más 1, 2. Tienen como consigna el propio aprendizaje y la generación del mismo en los demás. Esto es clave del desarrollo. Y como van viendo, esto va cerrando también con lo que realmente buscan las personas, buscamos las personas hoy para nuestro propio desarrollo. Conocen, y acá volvemos a aquello que nos habíamos quedado de la conciencia, de la autoconciencia, conocen acerca de sus creencias y sus valores, tanto los personales como los organizacionales. Y esto confiere una posibilidad importante de las personas para que accionemos, no ante el impulso, sino logrando mediar la reflexión. Entonces somos más libres, más dueños realmente de lo que queremos ser, de cómo queremos ser, y de cómo estamos, y de cómo vamos a trabajar, cómo vamos a ayudar al otro a desplegarse. Los líderes exitosos dan feedback, no un feedback cualquiera. Y también acá hay una oportunidad interesante, porque quizá no estamos tan acostumbrados, o los líderes no están tan acostumbrados a tener una rutina y una estandarización para dar los feedbacks. Esto es muy importante, no solamente el feedback, sino un feedback orientado a objetivos, un feedback propositivo que estimule el desempeño. No focalizándose en la carencia, focalizándose en las fortalezas, focalizándose en los recursos y sí detectando las oportunidades de mejora, potenciando, empoderando. Recientemente leí un artículo que publicó la Harvard Business Review acerca de, capaz que alguno de ustedes también lo pudo ver. Google en un momento se planteó eliminar lo que eran las gerencias y generar una organización más plana, donde
bien no existiera los líderes, los gerentes líderes. Muy poco tiempo se empezaron a dar problemas graves, importantes de interrelación, con lo cual rápidamente volvieron a estas gerencias y a las direcciones. Y analizaron y vieron exactamente qué caracterizaba a sus mejores líderes. Y rankeando como número 1, justamente, estaba el ser un buen coach. Luego, el empoderar al equipo, demostrar interés en el éxito de sus colaboradores, ser productivo y orientado a resultados, ser buen comunicador. No me voy a detener en el tema de la comunicación porque sé que ustedes están también profundizando en esto. Promueven el desarrollo y apoyan los planes de carrera, tal como veníamos mencionando. Poseen visión clara y estratégica, esto también lo vimos. Poseen herramientas que permitan dirigir y motivar al equipo. Entonces, como vemos, no solamente desde quizá autores o personas vinculadas a través de la experiencia, a través de la propia investigación, también grandes empresas como Google concluyen lo mismo. Bien, no sé si hasta aquí quieren hacer algún comentario, ¿vamos bien? Muy bien, Karina, podemos invitar entonces si alguien quiere levantar la mano para conversar con Karina, puede hacerlo ahora, o si bien quieren escribir por el chat también podemos hacerlo. Como ustedes prefieran. Y si no pasa nada de esto, vamos bien por mi parte. Gracias, Evelyn. ¿Alguien más? Vamos muy bien, el tema está muy interesante. Gracias, Jacqueline. Todo está claro para Randolph. Tengo a Jocelyn que ha levantado la mano. Vamos a probar si Jocelyn quiere hablar aquí. Hola, Jocelyn. Hola, gracias. Excelente, muy bien la conferencia, un gran aprendizaje, todo muy bien. Gracias, Jocelyn. Un gusto estar conversando con vos. Muy bien, gracias, Jocelyn, por tu feedback y participación. Giselle dice, esto nos ayuda a poner más empeño en ser mejores coaches. Muy bien, Giselle. Y claro, y por ende, mejores líderes también, sin duda. Y Magdalena afirma que estos conceptos refuerzan los conocimientos hasta ahora discutidos. Bueno, había de audio desde que Jocelyn terminó de hablar. Ah, pues muy bien, bueno. Y lo último, Karina, no sé si llegaste a oírlo, Magdalena afirma que estos conceptos refuerzan los conocimientos que hasta ahora han discutido y que los ayudan a ser mejores gestores y líderes. En el ámbito laboral los lleva a la reflexión, dice Jacqueline. Qué bueno, gracias, Jacqueline. Bien. Creo que entonces estamos en condiciones de continuar, si te parece bien. Bien, perfecto, seguimos. Bien. Gracias por los feedbacks. La verdad que al no estarlos viendo es bueno, interesante para mí saber si estamos por buen camino y si les está resultando interesante, seguimos por allí. Me gustaba compartir con ustedes, si bien va a ser solo nombrárselos, determinados tipos de técnicas de evaluación. Si bien haciendo énfasis en lo que es la utilidad que le damos y también teniendo los recaudos necesarios para el uso de este tipo de herramientas. Las técnicas de evaluación de liderazgo nos están resultando muy útiles en cuanto a lo que son procesos de coaching,
para realmente orientar hacia el desarrollo de competencias específicas, y la estamos usando desde lo que es el autoconcepto, así también como lo que es el aporte de los supervisores, de las direcciones, de quienes están a cargo de las personas. La utilidad entonces es importante para determinar las competencias, y los límites y alertas a los que me quiero referir es que tengamos cuidado en no utilizar técnicas aisladas y ser absolutistas con sus resultados, y basarnos fundamentalmente o solamente en esto. Realmente las técnicas son útiles en tanto son un mix de herramientas que vamos a usar, y realmente algo que corroboremos con las personas o con nosotros mismos. Les quería contar acá una experiencia que estamos llevando a cabo con un cliente nuestro. Es un laboratorio que es un laboratorio que está instalado en varias partes del mundo. Su origen si bien es argentino, y luego es una organización muy grande y está en muchos puntos. Ellos utilizan el coaching para la promoción y el desarrollo de sus ejecutivos frecuentemente. Detectan anualmente, en las evaluaciones de desempeño, cada líder detecta talentos y los propone para desarrollar planes de carrera y capacitación. Se inicia este proceso cuando la persona está afín, haciendo una evaluación psicolaboral completa. Y en esto hacen una evaluación realmente completa, que incluye todo lo que son parámetros de personalidad, de conducta, de competencias, etc. Acá permítanme hacer un break y comentarles que es muy importante que cuando utilicemos herramientas psicométricas, herramientas de medición, sean destinadas al ámbito laboral. Es frecuente o es común ver que se utilizan herramientas del ámbito clínico en el ámbito laboral, y eso realmente no da buenos resultados, y es algo a lo que tenemos que estar muy atentos y tener cuidado. Bien, entonces, estas herramientas se utilizan de estas formas que les decía, cuando se evalúan a estas personas que están propuestos para desarrollarse como futuros líderes o para desarrollar sus planes de carrera. Se hacen esta evaluación, se les dan las devoluciones y se orientan en el desarrollo de las oportunidades de mejora y de las habilidades y competencias que requieran. Los resultados son realmente muy buenos y los propios ejecutivos lo están pidiendo. Como verán, ahí también tenemos un ámbito fértil para desarrollar nuestra tarea como coaches, enfocados en el mundo de las organizaciones. Las técnicas psicométricas de las que les quería compartir es dos que usamos mucho. Uno es el VIP, es un cuestionario de competencias que evalúa directamente el liderazgo en una de sus escalas, y luego diferentes competencias que también están vinculadas a lo que es el liderazgo. Es una técnica psicométrica que permite poder darle los resultados a la persona y poderle comentar en más y en menos cómo funciona, y de ahí desplegar lo que sería un plan de acción, establecer objetivos y caminar hacia ellos. Sonia quizás ya les compartió, es experta en la herramienta del DISC. Yo realmente no tengo amplio conocimiento, pero ella capaz que también puede compartir con ustedes acerca de esta herramienta, que entiendo que es muy, muy útil y muy facilitadora en procesos de coaching en las organizaciones. La otra herramienta de la que le quería hablar es un instrumento que nos proporciona también valiosa información, y se compone de diversas escalas, cada una de las cuales mide, como verán acá, algo específico. La escala CELID mide lo que es estilos de liderazgo transformacional, transaccional y laissez-faire. Hay diferentes criterios para lo que es definir los estilos de liderazgo. No vamos a poder, por temas de tiempo, ahora conversar de ellos. Hay mucha bibliografía al respecto. El CONLID es un cuestionario de conductas de los líderes. Entonces, en esto está midiendo si se orienta a la tarea, a las relaciones, al cambio, en qué medida y en qué proporción a cada uno de ellos. El CAMIN mide también estilos de liderazgo en tanto directivo
participativo, considerado de lo que son las necesidades de los seguidores y orientado a metas. Estas escalas tienen dos versiones, una versión que apunta a lo que es el autoconcepto y la otra versión que en realidad es contemplada desde lo que es el supervisor, y entonces ambas se comentan, ambas son realmente muy útiles para este desarrollo y para este plan de carrera. El Potent Lead, en cambio, solamente un tema de autoconcepto lo va a poder completar la propia persona, y es una escala de potencial relativa al liderazgo, y ahí lo que está midiendo esta escala es si el liderazgo es extrínseco, intrínseco o social normativo. Luego podré, si quieren, facilitarles el nombre de este libro, si les resulta interesante para investigar, o bueno, les puedo hacer llegar más información. En nuestro mercado, en nuestra experiencia, en nuestra consultora, lo estamos usando realmente con resultados muy buenos, y a la vez que tienen puntos de contacto con otras técnicas de medición, y aún con lo que son las entrevistas y los propios procesos de coaching. Estas técnicas se usan también para lo que es selección, pero bueno, no compete en este caso. Sí se lo menciono porque quizá a alguno le puede ser interesante y útil. Bien, ahora todo esto dicho, y si bien hemos comentado acerca del coaching y hemos ido haciendo referencia, ¿qué herramientas concretas van a estar usando ustedes en los procesos para realmente incentivar lo que es el liderazgo exitoso? ¿Qué herramientas de coaching tenemos disponibles? Obviamente hay algo que ustedes ya conocen, son las preguntas poderosas. Yo acá menciono algunas: ¿qué líderes quieres ser? ¿Qué te permitirá captar, comprometer y fidelizar a tus seguidores? Recuerden que dijimos que los seguidores hacen al líder, o sea, le dan sentido, le confieren realmente el sentido de realidad y de ser. Entonces, bien, esto es muy importante. Todo lo que son preguntas que generen reflexión, que generen conocimiento propio del entorno, son fundamentales. ¿Quién sos siendo líder? El uso de las metáforas, como ustedes ya saben y en lo que seguirán profundizando en los próximos días, son realmente claves porque son reveladoras e ilustrativas. Entonces, se van a ser expertos también en esto. Ustedes ya vieron lo que es la rueda de la vida. De la misma manera usamos la rueda del liderazgo. Acá no se ve bien, ustedes la tienen, es la misma que tienen en el manual. Y más allá de que, bueno, de que de pronto acá no están viendo exactamente las competencias a las que nos estamos refiriendo, mi propuesta es que completen de pronto la rueda del liderazgo con cada uno de sus coaches, o bueno, ustedes mismos, con exactamente esas competencias que son importantes para esa persona concreta, en ese ámbito concreto, en esa organización concreta y en ese momento. Recuerden que cuando iniciamos la webinar hablamos de establecer un concepto, de definirlo, de hablarlo, de saber de lo que hablamos, de estar claros. De la misma manera, ustedes cuando inicien un proceso para potenciar, para enriquecer, para desarrollar líderes exitosos, van a estar definiendo con el coaching y con la organización qué es ser un líder exitoso. Y dentro de ello, cuáles son las competencias. Y entonces trabajan la rueda del liderazgo de la misma manera que trabajan la rueda de la vida. Realmente es interesante, y van a ver cómo esto también propone una forma de medir el comienzo del proceso y el final. O sea, la herramienta de medición es algo realmente muy importante que lo tengamos presente, porque nos sirve a nosotros como coaches para valorar realmente si el proceso lo facilitamos de buena manera. Y fundamentalmente, el coachee va a poderse ver en esos cambios que ha ido haciendo, esos cambios profundos. Recuerden que las personas nos acostumbramos a los cambios positivos, y entonces es bueno que lo podamos tener claro, que seamos muy conscientes de ellos. Luego, desde el coaching, imagino que ya los mencionaron, es importante que tengan presente lo que es la conciencia, la responsabilidad y la acción. La conciencia desde la que podemos actuar.
aquello de lo que no somos conscientes, nos domina, aquello que no logramos ver de nosotros o del entorno. No es posible, no es plausible de cambio, no es posible que nosotros cambiemos aquello que no identificamos. Y en esto imagino que podrán encontrar un montón de ejemplos propios y en otros. Responsabilidad en cuanto a hacernos cargo. Es demasiado común que escuchemos personas colocarse en un lugar ajeno a los resultados. El liderazgo, como vimos, implica responsabilidad. Responsabilidad propia y responsabilidad sobre nuestros seguidores, tanto de los resultados como del proceso. En tanto camino y en tanto congruencia con los valores y con los principios. Y aquí hay un aspecto de gran relevancia, y ya veremos que se relaciona con aquellos líderes que son exitosos en el tiempo, es esto de asumir la propia responsabilidad y la propia libertad. La comunicación, que está, la acción que está relacionada con la comunicación y que se relaciona directamente a todo lo anterior, es en sí un valor importante. Yo les decía anteriormente que no nos íbamos a detener, pero sí quiero hacer hincapié en que tengamos claro que en todo lo que son las funciones del management, la comunicación es base del mismo. Bien, en lo que es, dijimos que no había coaching, sino había acción, entonces promovamos en cada uno de los encuentros con nuestro coaching, en cada uno de las etapas del proceso, acción. Ustedes ya vieron el tema de, y van a profundizar más en el tema de las tareas, en el tema de la acción concreta, que va a estar contemplado en lo que es el plan de acción, pero también a cada pequeño paso con el que ustedes van a concluir cada una de las sesiones de coaching, o utilizándolo aún como herramienta con sus seguidores, no en proceso sino como herramienta. También tengan claro que debe terminar con una acción concreta para generar cambios, para generar conciencia, para abrir posibilidades. Bien, y conceptos también muy importantes son la empatía, la sintonía y la confianza. La empatía, a partir de la cual van a establecer ustedes la relación, tanto con el coach como con su cliente, que puede ser la propia persona, la propia organización. La sintonía, que la van a establecer a través de una buena comunicación, que la van a establecer a través del acompasamiento, y acá van a tener en cuenta algo en lo que seguramente van a ir profundizando también, que son las distintas posiciones perceptuales. Y tengan en cuenta también, para establecer sintonía, conozcan sus propios sistemas de representación y conozcan el de sus clientes, para poder comunicarse en esos canales y establecer una sintonía profunda. Ambos, empatía y sintonía, base de la confianza. Cuando la confianza es elevada, logramos comunicarnos con facilidad, llegamos al otro sin esfuerzo, y los resultados realmente son rápidos, positivos y permanentes. La confianza la construimos justamente desde la empatía y la sintonía. Acompasemos al otro, entonces, en su manera de hablar, en el tono, en la velocidad, en sus posturas. Atendamos lo que decíamos hace un rato de lo que son los mensajes verbales, los no verbales. Investiguemos acerca de qué es valioso para la persona, de cómo logra mejores aprendizajes. Estemos alertas. Les quería contar, para finalizar esta webinar, sobre dos proyectos, sobre dos casos prácticos. Este es un proyecto de Peer Coach que estamos acompañando en una institución educativa, es un colegio internacional que tiene altos estándares y que están siendo anualmente medidos en cuanto a resultados. Y este proyecto de Peer Coach está directamente relacionado a lo que son los docentes, y en tanto, bueno, como líderes que son para lo que son sus educandos. Es un proyecto en el cual estamos porque está haciendo durante 3 años, comenzó el año pasado, donde con un grupo, un piloto, fue un pequeño grupo que empezó a practicarlo. Llegó el fin del año pasado y hemos visto que los frutos son realmente muy positivos.
Entonces este año va a llegar al 50% de lo que es la organización para finalmente el año que viene completar el 100%. Como ustedes ya pueden haber visto, el coaching va teniendo cambios profundos a medida que no tenemos que esperar un proceso completo, sino que en cada acción ya va teniendo cambios profundos y que se van reflejando en la propia persona que lo está tomando, también como en su ámbito cercano y en su entorno. Entonces este proyecto empezó desarrollando habilidades de coaching en las personas que se iban a proponer como coaches de compañeros. Ellos van llevando adelante pequeñas sesiones donde se establecen objetivos. Para cada uno de los docentes establece su objetivo, que va llevando el mismo proceso que nosotros hemos aprendido y que nosotros practicamos, y luego concluye con un plan de acción y un seguimiento. En el medio participa lo que es el supervisor inmediato y establece o propone, mejor dicho, lo que es la alineación de ese objetivo personal en el objetivo organizacional. Tiene una parte de autoevaluación luego, de una evaluación con el sentido de lo que hemos venido conversando, de una evaluación de su superior y finalmente lo que es el plan de desarrollo, que ahí, bueno, puede contener diferentes, en base a lo que es la oportunidad de mejora, diferentes acciones a tomar. Y la organización viene también ahí en cuanto a lo que son los recursos disponibles y cómo lo va haciendo. Bien, y el otro caso práctico que quería compartirles es un ejecutivo joven de una multinacional. Acá, como les decía hace un rato, la rotación de personal, de colaboradores, está siendo muy alta, y no solamente en cargos operativos, sino también en cargos de responsabilidad. Entonces, de pronto, su jefe comunica a la organización que va a salirse de la misma y que bueno, y el tiempo es bastante limitado, con lo cual a él le informan que va a pasar a ser el jefe, el gerente de su área. Él encuentra que requiere habilidades, de desarrollar habilidades, y entonces solicita el proceso de coaching, y en este proceso vamos trabajando a través de esto que yo les comentaba hace unos minutos, con la rueda del liderazgo. Se establecen lo que son las competencias, se establece su objetivo concreto cumpliendo con los principios. Trabajamos mucho con preguntas, utilizamos la tabla de metas, que supongo ya la conocen, y que empieza a pasar desde el primer momento. Empiezan a aparecer lo que son los cambios personales. Él se da cuenta que no está disfrutando, que su capacidad de disfrute está limitada y que esto confiere a lo que es su vida personal, familiar y obviamente laboral. Una de las cosas era una persona, un workaholic, trabajaba mucho, no estaba acostumbrado a delegar en absoluto, por supuesto que tampoco a transmitir, si bien colaboraba con su jefe, pero él tendía a actuar, hacer. Bien, pasó el proceso, tuvimos, por supuesto, a lo largo del mismo mediciones estandarizadas, los seguimientos correspondientes. En ese mismo año, al finalizar el año, la empresa hace su evaluación de desempeño y dentro de la misma hacen una evaluación al mejor líder de la organización, al mejor líder de la organización, sí, evalúa a los diferentes líderes y los rankea. Bien, acá una alegría para él y que para mí también, y fue compartido. Él ranqueó como el mejor líder de la organización, aún más que el director general, el gerente general de la compañía. Con esto me gustaba compartirles que algo que realmente se hace fácil, se hace sencillo, requiere convicción, requiere permanencia, requiere estar ahí, y ustedes ya van a hablar de lo que es la transición. Van a ver que los resultados son aún mayores de lo que las personas se proponen y que el coaching es expansivo, potenciador y muy empoderador para las personas y para las organizaciones. Cambia la persona, cambian los equipos, cambian las organizaciones.
en forma propositiva. Bien, espero que les haya sido interesante y gracias a todos ustedes, Sonia especialmente por esta invitación, Alejandro por tu colaboración de siempre. Muchas gracias, Karina. Vamos a ver traer a Sonia también. Sonia, bien, ¿nos escuchas? Sí, como no los escucho. Gracias, Karina, por tu presencia y por la calidad de tu disertación. Excelente, excelente. Gracias, Sonia. Muy bien, entonces, Sonia, creo que estamos en condiciones, salvo que nos quede algo más para este encuentro, de agradecer a todos por su presencia, obviamente a Karina por la clarísima y contundente exposición, y a ti, Sonia, por crear este espacio para que podamos conectarnos. Así que no sé si nos queda algo más, salvo que desearles buen descanso y buenas noches. Gracias. Gracias, y al equipo que está del otro lado, los muchachos, chicas y chicos de la certificación. Entonces, para nuestro próximo encuentro, recuerden que es este sábado próximo y domingo, podemos estar compartiendo algunas de las cosas que Karina no nos participó en esta presentación. Buenas noches y gracias a todos. Descansen. Gracias. Buenas noches a todos y quedo también a la orden.